Bienvenidos entonces, ya somos unos cuantos, 32 participantes. La idea de hoy es que tengamos un webinar donde vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas a esta diplomatura, que es la diplomatura en inteligencia de datos en salud para la toma de decisiones, y que va a estar a cargo de Alejandro López Osornio. Primero voy a hacer una breve introducción para contarles un poco de qué va esta diplomatura y presentar un poco mínimamente los contenidos y algunos de los docentes que vamos a participar en ella. Entonces, dicho eso, la organización de esta diplomatura está a cargo del IEX, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, que es una entidad académica independiente, afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y que nos dedicamos a investigación, educación y cooperación técnica en salud. Después les dejo algunos números para que los vean. Dentro del IEX hay una serie de centros, departamentos y unidades. Nosotros somos o pertenecemos al Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud, centro relativamente nuevo dentro del IEX, tiene algunos años, unos 5 años, y trabajamos en él haciendo estas actividades, entre las cuales está la diplomatura de inteligencia de datos en salud. Asimismo, también está como participante y como organizador la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, quien obviamente certifica esta diplomatura junto con el IEX. Estos son algunos de los miembros del equipo docente: Alejandro López Osornio y quien les habla, Martín Díaz Maffini, estamos como directores. Después Dani Risato Lede como docente, Adrián Santoro también como docente, Lucía Bartolomeu, también como docentes, Santiago Esteban y Martín Sabán, también como docentes, y Denis Zavala, que es nuestra coordinadora docente y la que lleva adelante un poco toda la coordinación de la diplomatura. Ya algunos están conectados con sus camaritas ahí prendidas, así que los pueden observar. Muy bien. Si pasara la diapo, yo sería más feliz. No estaría sucediendo. Bien. Ok, denme un segundito, por favor. Bien. Ok, ¿qué hace única esta diplomatura? Porque como podrán saber, desde hace un par de años la inteligencia artificial y en particular las aplicaciones de inteligencia artificial en salud han explotado, no acá en Argentina, sino en el mundo, y eventualmente también la oferta académica respecto a esto. Lo que le hace diferente a otras propuestas académicas son estas tres cosas que están acá. Por un lado, este enfoque de learning by doing, de taller, de hacer cosas para utilizar los conocimientos que vamos adquiriendo durante la diplomatura. Por el otro lado, y ya les adelanto que la diplomatura está dividida en 3 módulos. Cada uno de los módulos se basa en un caso real, en el cual los docentes que dan ese módulo tuvieron que participar. Tanto en el módulo de inteligencia artificial como en el ciencia de datos, como en el de salud digital, están basados en casos reales, y es este caso real el que de alguna manera hila los diferentes módulos para poder aprovechar la realidad y los conocimientos al 100%. Y finalmente tenemos una hackathon final integrador donde ustedes mismos, si participan de esta diplomatura y divididos en equipos, tendrán que presentar una solución a un problema que les vamos a proponer, y cada equipo va a ser, digamos, la manera de presentación del caso evaluado por sus compañeros, obviamente, y por el equipo docente que va a estar presente en esas hackatones, como el final del cuento. ¿A quién está dirigida? Bueno, profesionales de salud y tecnología, personas con responsabilidad de gestión, innovación y análisis, y por supuesto perfiles inquietos con interés en transformar el sistema. Esa es como la conjunción a la cual queremos apuntar o apunta esta diplomatura en cuanto a sus participantes. Los objetivos principales son conocer las principales herramientas digitales utilizadas en el ámbito de salud, comprender cuál es el estado actual de la inteligencia artificial y qué posibilidades de aplicación hay en el campo de la salud, y comprender algunos conceptos y herramientas fundamentales para tomar decisiones estratégicas a partir de datos en salud. La metodología es una modalidad virtual, ¿sí? Que son encuentros sincrónicos y asincrónicos alternados semanalmente. Hay talleres prácticos sincrónicos y optativos al final de cada módulo, de estos 3 módulos que les comentaba antes, que ahora vamos a ver de qué se trata. Una hackathon híbrida al final de la cursada, y la evaluación es por participación, más un examen final, más un trabajo final.
De los ejes temáticos, el primero es el de salud digital. ¿Está Dani conectado? No, muy bien. Entonces lo comento yo un poquito. En el primer componente, que es el de salud digital, vamos a ver algunas cuestiones básicas de salud digital, principalmente tendientes a lo que se refiere a sistemas de información en salud, estándares de información. Vamos a hablar de FHIR, vamos a hablar de Snowmed CT. Vamos a tener también la visita y la clase de un diseñador de servicios en salud, que se dedica justamente a eso, a diseñar servicios en salud, y es una experiencia, la verdad que transformadora, tener esa visión. Y nuestro eje, como les comentaba, de hilado, digamos, de este módulo, va a ser un caso clínico en el cual vamos a tener que ofrecer una solución a un hospital que está queriendo hacer una transformación digital. No quiero spoilear todo el caso, y ustedes van a ser los responsables de ofrecerle a ese hospital una solución con respecto al problema que tienen. El módulo de salud digital es el más blandito, digamos, de los tres, es el que menos matemáticas tiene. Los otros van a ser un poquito más duritos en ese sentido, que ahora le voy a pasar la palabra a mis compañeros para que se los presenten. Y es el primero, digamos, es como para calentar. Los módulos duran 2 meses cada uno. Ahora vamos a ver un poco las fechas, pero no me quiero extender más y le paso la palabra a Adri o Lu, no sé quién de los dos va a contar de ciencia de datos en salud. Bueno, ¿qué tal? Si empiezo yo, Lu, cualquier cosa, eh, habla directamente, porque no te veo, perdón. Yo soy Adrián, junto con Lucía Bartolomeu, vamos a estar a cargo del módulo de ciencia de datos, que es el segundo módulo que forma esta diplomatura. Bueno, la idea va a ser trabajar durante el periodo, digamos, del segundo módulo con todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, en principio con una parte un poco más teórica, tratando de circunscribir, digamos, lo que es la ciencia de datos, a algunas cuestiones conceptuales metodológicas que, digamos, desde diferentes perspectivas vamos a intentar definir y vamos a intentar limitar un poco qué es este concepto de ciencia de datos o qué es esa disciplina que es la intersección de muchas otras disciplinas para ponerla en el contexto de la inteligencia de datos y su vínculo con el módulo de salud digital y el módulo de inteligencia de datos. Esa es la parte más, si se quiere, conceptual, donde vamos a revisar cuestiones que hacen a la ciencia de datos, que tienen que ver con la información, los tipos de información que disponemos, las herramientas de ciencia de datos, todos los procesos de procesamiento, extracción, limpieza de datos, hasta las etapas, si se quiere, concluyentes, digamos, de análisis de información y de visualización de datos. Después vamos a tener en paralelo algunos talleres donde nos vamos a adentrar un poco en alguna herramienta que nos permita ver cómo es la aplicación de eso en el día a día, porque sabemos que vamos a contar con un público heterogéneo y no necesariamente con técnicos que están haciendo ciencia de datos en términos de utilizando herramientas, procesando datos, etcétera, pero nosotros queremos que se lleven una idea general de cómo se dan todos estos procesos que en principio vamos a plantear en términos más conceptuales en la práctica y en el día a día y en la utilización de herramientas, tanto para el procesamiento, el análisis o la visualización de datos. Así que bueno, esa es la propuesta. No sé, Lu, si quieres agregar algo más. No, creo que ya dijiste todo lo importante. Bueno, Genial, muchas muchas gracias. gracias Adri, muchas gracias Lu. Ahora le damos la palabra para que nos cuente un poco de qué viene el módulo de inteligencia artificial a Santiago Esteban. Santi. Hola, bueno, un saludo para todos y todas las que nos están acompañando hoy. Gracias por venir. Sí, entonces en la línea de lo que ya vienen contando para los módulos anteriores, cuando llegamos a la última etapa, que sería la parte de inteligencia artificial en salud, lo que vamos a tratar de hacer es mantener siempre el mismo espíritu de lo que veníamos viendo antes. Entonces, la persona, el perfil para el cual vamos a tratar de entrenarnos, va a ser alguien que va a poder entender los problemas que tiene la institución, los actores que están involucrados, entiende las tecnologías que están disponibles, en este caso las tecnologías particulares, el tema de inteligencia artificial,
y puede interactuar, puede hacer un diseño de cómo hacer esa implementación y luego interactuar con los equipos técnicos para poder llevar adelante el desarrollo y la implementación y luego también la evaluación, que es algo que vamos a insistir nosotros porque justamente al ser tecnologías más de frontera, es importante durante un tiempo hasta que se asienten, digamos, trabajar en evaluarlas adecuadamente para entender dónde están las oportunidades de mejora e incluso hasta uno podría pensar para aportar conocimiento a la comunidad, dado que, como decíamos, es algo muy nuevo, que todavía no todo el mundo entiende cómo se tiene que utilizar, y no entienden no porque sea muy difícil o no, sino porque no hay todavía todo el conocimiento que hay para otros tipos de intervenciones, ¿no? Entonces, para, no sé, para antibióticos uno no duda mucho, pero para este tipo de intervenciones en salud es esperable que haya más duda y además son muy dependientes del dato local, de la implementación local, entonces ese aspecto de la evaluación se vuelve como muy importante. Eh, entonces, esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a llevar como eje un caso clínico, como un caso clínico, un caso real, digamos, no es clínico, es un caso de implementación en salud pública. Y vamos a llevar ese caso, nos va a ir guiando para pasar por los diferentes componentes de cómo hacer esto que comentábamos, ¿no? Entender cuál es el problema que tenemos, identificar dónde están las oportunidades de mejora, luego ver qué soluciones dentro de las herramientas de inteligencia artificial hay que puedan atender esos problemas, diseñar la implementación, diseñar la evaluación y llevar adelante estas dos cuestiones como para luego tener las conclusiones finales de cómo resultó lo que implementamos y si está agregando valor a nuestra organización. No sé, Martín Sabán, ¿quieres comentar algo? No, bastante completo lo que menciona Santi. Y bueno, esto, hay una metodología, hay una manera de abordarlo sin tener que reinventar la rueda, que a veces cuando se habla de inteligencia artificial pensamos que hay que cambiar todo el sistema de salud y acá quizás el foco va más en entender cómo funciona mejor los procesos y a partir de ahí pensar la inteligencia artificial como una intervención que viene a ayudarnos a mejorar. Cómo hacer que el sistema funcione mejor en cualquiera de sus indicadores que queramos mejorar. Así que un poco ese es el espíritu de lo que vamos a ir transmitiendo sobre la incorporación de la inteligencia artificial y eso, hay una manera de hacerlo, hay una manera de abordarlo en cada uno de los pasos que había mencionado Santi, de entender el problema, entender qué tecnología hay que usar y entender cómo hay que monitorizar y evaluarlo. Así que un poco en resumen sería como eso. Muy bien, muchas gracias Santi y muchas gracias Martín. Y para finalizar esta introducción, contarles un poco cuáles son las fechas. La fecha de calendario de inicio es el 4 del 6. Y después vamos a tener los tres módulos, el módulo de salud digital, de ciencia de datos en salud y el módulo de IA, con esas diferentes fechas de comienzo y final y sus talleres para cada uno de los módulos. Y finalmente el 11 del 12 sería el cierre de la diplomatura con la hackathon híbrida. Recomendamos obviamente la presencialidad, pero en función de las distancias eventualmente se puede gestionar de manera híbrida. Y bueno, si eventualmente tienen alguna inquietud, alguna pregunta o algo que no hayamos dicho que les interesa, en ese QR tienen el link donde pueden tener más info y eventualmente inscribirse en la diplomatura si así lo desean. Y abajo tienen el link de la presentación que les vamos a pasar, así que lo van a tener también. Si están muy ansiosos, si quieren hacerlo ahora, tienen el QR para poder acceder. Y sin mucho más introducción, le doy la palabra a Alejandro López Osornio. ¿Algo te presentás vos o querés que te presente yo? ¿Te hago presentación espectacular o te presentás vos? No, yo me presento, me parece, no hay problema. Me da vergüenza, Dale, de verdad. gracias. No. Bueno, bueno, un poco para darles una idea, transmitirles cómo llegamos a esto, por qué generamos un curso como este y por qué estamos todos juntos nosotros y de dónde venimos. La idea era contarles un poco cómo vemos este campo, un campo tan interesante como la inteligencia de datos, ¿no? Entonces, básicamente, este diagrama que es parte de un concepto de Data Value Chain que tiene que ver con los KISOMS en 2021, esto un poco empezó a aparecer después de que empezamos a trabajar en esto, pero representa el espíritu de cómo lo vemos. Donde vemos que para tomar decisiones en salud se necesita empezar desde las necesidades de la gente, las necesidades de la gestión, las necesidades de las organizaciones,
y llegar a capturar el dato de la forma correcta, organizarlo de la forma correcta y analizarlo. Este es el ciclo del dato. Este ciclo lo empezamos siempre desde las políticas de salud, que también aplica para organizaciones privadas, donde no tiene políticas, pero tiene como estrategias e iniciativas que se producen en organizaciones privadas también. Pero uno tiene esa política, eso que quiere lograr, el objetivo. Y en general, para lograr ese objetivo, necesita información. Necesita información para hacer un diagnóstico de dónde estoy hoy y para decidir cómo quiero mejorar y para poder traquear la intervención que voy a realizar para tratar de mejorar. Entonces siempre necesito recolectar el dato para poder empezar a trabajar en eso. Y a medida que voy interviniendo, voy capturando los datos que van a representar la mejora del proceso que voy a estar logrando, ¿no? Entonces hay un paso que es definir qué necesitamos en la política, hay un paso de recolección, un paso de agrupar la información de agregación, uno de análisis, visualizar toda la información y luego con inteligencia artificial y automatización sacar provecho de eso para predecir el futuro, para poder sacar conclusiones mucho más complejas. Y lo que vemos es que en ese complejo tan grande necesitamos algo como un cuidador del dato, este generalista del dato, que es, lo comparamos, muchos de nosotros venimos de la medicina familiar o de la atención primaria o clínica general, y un poco lo vemos parecido a eso, donde un médico de familia, por ejemplo, un generalista en salud, es el que tiene la visión integral del paciente, es el que trata de controlar los riesgos, la prevención del paciente. Es la primera línea de atención. Cualquier problema que hay, se ve a ese médico de atención primaria que está a cargo de cuidar a ese paciente. Y es el que coordina a los especialistas que van a resolver cada una de las situaciones que puedan ir apareciendo. Es el único que tiene esa visión longitudinal del paciente a lo largo de toda su vida, desde que nace hasta que muere. Y pensamos que del lado del dato se necesita un rol similar. Se necesita alguien que tenga una visión integral de este flujo de datos, ¿sí? Que tenga una estrategia para asegurar la gobernanza y la calidad de los datos. Tiene que ser un generalista que sepa un poco de cómo se captura, un poco de cómo se analiza y agrega la información, cómo se visualiza, para qué se puede usar la IA, que tenga conceptos de casos de uso que pueda entender esto que hablaba recién Santiago de la calidad y todo eso. Y también quiere decir que va a tener este rol de orquestación. ¿Sí? Sí o sí, esto es un esfuerzo interdisciplinario y alguien va a tener que, con la vista general en el ciclo del dato, entender cómo ir mejorándolo y cómo ir avanzando. Entonces creemos que cada vez se necesitan más de estos generalistas, ¿no? Que sepan qué es esto, qué es la salud digital, qué es la ciencia de datos y qué es la IA. Y estos generalistas van a entender el problema presentado por la política, a veces van a ayudar a generar esas políticas también. Pero una vez que entiendan cuál es el problema que necesita la política de salud o esa estrategia de salud de una organización, van a tener que traducirla en requisitos para tener soluciones técnicas que den soporte a la implementación de estas estrategias, ¿no? Es el que tiene que detectar sesgos y brechas en calidad en forma temprana, es el que va muchas veces formar los equipos y después coordinarlos, ordenarlos y hacer que trabajen juntos sin perder la visión original, sin perder la vista en proveer una solución a esa estrategia, a esa política de salud que se está tratando de implementar. Pero a su vez, los especialistas que trabajan ahí se pueden enriquecer al tener una visión más amplia. Hoy en día creemos que para este curso la audiencia no es solamente el que viene de trabajar en salud pública o algo que quiere transformarse en este generalista del dato que puede coordinar un proyecto de este tipo, sino también alguien que por ahí es un especialista en ciencia de datos, o un especialista en salud digital, o un especialista en IA, pero que también no se familiarizó mucho con las otras disciplinas y necesita o quiero enriquecerse aprendiendo un poco cómo es la visión de un experto en salud digital, porque cuando a mí me llega el dato ya está raro, y entender qué se puede hacer para mejorar la calidad en ese momento, o el que hace ciencia de datos, pero todavía no sabe nada de IA, dice, bueno, yo sé mucho de analizar y visualizar, pero me gustaría entender un poco más de otra parte. Entonces creemos que también esta información y esta puesta en común hace que estos equipos fluyan con mucha más facilidad y que todo salga mejor. Y un poco nos basamos en cómo trabajamos nosotros cuando tuvimos proyectos de este tipo. Y el proyecto grande que nos reunió a muchos de nosotros fue este proyecto en la Dirección Nacional del Sistema de Información en Salud entre el año 2017, 2019 y 2020. ¿Sí? Muchos de los que estamos acá empezamos a trabajar juntos ahí, desde
Daniel Risato, que estaba como director ahí de sistemas en la parte de- del software que se utilizaba para toda la recolección de información. Él trabajó en las provincias, yo estaba como director nacional, Martín Díaz estaba como consultor del proyecto de interoperabilidad y trabajó muchísimo en definir las normas de interoperabilidad entre todas las provincias y cómo se pensaba compartir la información. Adrián Santoro trabajaba en la dirección de estadística y estaba a cargo de generar las estadísticas nacionales en muchísimos aspectos de mortalidad y mucho más. Y estaba Santiago como pionero en inteligencia artificial en ciudad, no trabajaba en nación, pero las cosas que él estaba haciendo en ciudad realmente en un momento donde nadie hablaba de inteligencia artificial en este nivel, era algo muchísimo más incipiente, mucho más costoso y trabajoso de hacer, así que Santiago fue un poco un pionero en eso, en aplicarlo en problemas puntuales. Así que esto fue muy interesante ver cómo funcionó, ¿no? Y cómo por primera vez cuando empezó este proyecto, pasó tanto en ciudad como en nación, que empezaron a crearse estas direcciones que eran direcciones mixtas, que trataban de incluir gente que sabía mucho de informática, con análisis, con inteligencia artificial. Y eso trataba de reemplazar la visión fragmentada que había antes. Antes, cada política de salud tenía su propia estrategia de recolección del dato y su propia estrategia de monitoreo y reporte. Entonces, había un programa nuevo en el ministerio o en ciudad, inventaban un sistema para capturar el dato para ese programa y inventaban un sistema de reportes para ese programa. Y así iban repitiendo y esto se juntaba información dispar que no podía comunicarse entre sí. Entonces, la creación de estas direcciones tanto en nación como en ciudad, fueron las primeras experiencias en tratar de mejorar toda la información que está disponible para poder tomar decisiones en un sistema tan complejo y tan fragmentado. Entonces, lo que se trabajó mucho y se aprendió mucho de las mejores prácticas, los estándares que se utilizaron, se trató de simplificar todo lo que pasaba dentro del ministerio. Y las dos experiencias, tanto en nación como en ciudad, estaban basadas en esta multidisciplina, donde no había solamente informáticos a cargo de eso, no había solamente médicos, sino que había una mezcla de sociólogos, médicos, cientistas sociales, enfermeros, estadísticos, expertos técnicos de distintas cosas, tanto programadores como expertos en data warehouse, analítica y todo eso. Así que la verdad que esos fueron los primeros pasos en generar estos equipos, fue muy interesante. Esta dirección, por ejemplo, en Nación, tuvo roles que estuvieron muy buenos porque estuvieron trabajando en cómo se recolectaban los datos en cada lugar del país. Se definieron estándares para decir, si uno está implementando un sistema en salud en Argentina y quiere recuperar la información, se propusieron formas de estructurar y codificar la información. Se avanzó mucho con eso, después en la pandemia hubo cosas que se aceleraron, cosas que pararon, pero es algo que gracias a Dios no se abandonó y todavía el ministerio está trabajando en la definición y el impulso de estos estándares. Así que eso fue un camino que estuvo muy bueno y que realmente trascendió distintos cambios de gestión con distintas orientaciones políticas, por suerte, que es algo no es tan común en Argentina. Y una vez que uno guarda los estándares de la misma manera, se trabajó en pensar cómo se puede compartir y agregar esa información, ¿no? Que es la parte de agregación de información. Se trabajó mucho en tener data warehouse, tableros, que nunca había habido tantos tableros en el ministerio. Adrián trabajó mucho en hacer muchos de esos. Y la verdad se hicieron muy buenos avances para mejorar las estadísticas nacionales con visualizaciones significativas para todo eso. Mucha de esa experiencia después se aplicó en la pandemia también, ¿no? Por supuesto. Entonces nosotros distinguimos que hay dos usos del dato. Hay un uso primario, que es cuando uno registra la información para el cuidado del paciente, y si uno estructura la información de la forma correcta, esa información usada para que se comuniquen los profesionales, para que cuando vuelva el paciente dentro de un mes se pueda recordar exactamente qué le está pasando, se puede usar para un uso secundario, para reportar a programas, para hacer estadísticas, para gestión sanitaria o para investigación. Entonces la idea es que la información, si está bien estructurada, se puede guardar una sola vez, se recoge una sola vez, no hay múltiples codificadores, auditores, monitores, sino que se recoge en el punto de atención mientras atendemos al paciente y luego se utiliza para múltiples propósitos después. Esto, por supuesto, requiere un montón de estrategias, se trabajó mucho en definir terminologías clínicas, en definir estrategias y buenas prácticas de usabilidad, en estándares para compartir información como FHIR,
y cómo mapear con clasificaciones tradicionales como CIE 10, CIE 11, etc. Y hubo un montón de regulaciones que se hicieron al respecto y que están activas que les vamos a contar. Y esto la verdad que fue efectivo, como les contaba, no solo ayudamos a que las provincias maduren, o sea, esto es algo que no sucedía tanto. Había algunas provincias pioneras en Argentina que tenían muy buenos sistemas de información, como Ciudad, por ejemplo, un poco las que ven acá, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Tucumán, Misiones, Tierra del Fuego, que ya tenían sistemas de información funcionando, pero no estaban coordinados entre sí. Y un poco con esta forma de empezar a hablar de estándares, de compartir, de buenas prácticas y de reglas de interoperabilidad, eso resaltó la importancia de lo que estaba pasando en las provincias y todas las provincias, o la mayoría, ascendieron a generar direcciones de salud digital que empezaron a capturar todo eso. Entonces, lo que vimos en todo el país era que lo necesario de esto, que se necesita un recurso humano que es naturalmente interdisciplinario, pero eso a su vez necesita una coordinación. Y muchos se fueron formando, muchos generalistas del dato vinieron de alguna de estas disciplinas y de trabajar en política pública, fueron acomodándose y fueron empezando a adquirir estas experiencias que les permitieron coordinar estos proyectos, monitorearlos e impulsarlos. Así que empezó a haber cada vez más. Así que el rol de este generalista es un poco el coordinador que pueda hablar con todos los actores que participan de este ciclo del dato, ¿no? Desde la definición de la política, donde estos expertos pueden ayudar a que cuando se definen políticas o estrategias institucionales, contemplen la necesidad de capturar información de la forma correcta, de tomen provecho a las posibilidades de tener tableros, de analizar, que puedan detectar las oportunidades para aplicar IA, que eso se define a nivel de cuando se definen las estrategias y las políticas. Y hay un gran rol de estos expertos en generalistas del dato para apoyar estas iniciativas cuando están empezando. Y una vez que están definidas, hay que empezar a definir cosas técnicas, hay que empezar a decir, bueno, ¿cómo capturo la información? Vamos a tener una historia clínica electrónica que va a capturar información codificada de esta manera, con estas estructuras, porque yo tengo que capturar o va a tener un formulario o algo, pero tengo que capturar de manera tal que yo después la puedo usar para todo el resto del proceso. Yo tengo que estar capturándola de una forma lo más genérica y abstracta posible para que responda a las mis necesidades, pero también que permita hacer otras cosas, ¿no? Que sea lo más versátil posible. Y hay que pensar cómo vamos a juntar toda esta información, dónde la vamos a almacenar, qué mecanismos de intercambio vamos a usar, qué expertos se necesitan para coordinar todo esto. Va a haber expertos exactamente en interoperabilidad, en intercambio de información, pero por ahí va a haber otros expertos en seguridad que aseguren que la información que se intercambia no pueda ser interceptada por otros y que no pueda alguien acceder a esa información que no le corresponde. Así que hay un montón de detalles sobre cómo viaja y se acumula esa información que son claves, ¿no? Y para el análisis, por supuesto, hay que definir todos los procesos por los cuales se va a analizar. Cada vez hay más herramientas de análisis. Antes se usaba SPSS, esas cosas tradicionales. Ahora cada vez hay más trabajo en R, en Python, que dan más flexibilidad y es una forma en que uno puede hacer preguntas más complejas, entender preguntas más complejas, tener herramientas más avanzadas que pueden hacer análisis mucho más detallados, ¿no? Así que se necesitan conocer sobre esto para poder definir las necesidades y orientar al equipo en la generación de los mejores procesos de análisis posibles. Y a su vez hoy en día también es más fácil tener visualizaciones customizadas, ¿no? Pasamos de tener una planilla de Excel a tener tableros medio rígidos o pivot tables o cosas así, a tener hoy la posibilidad de generar interfaces sumamente interactivas, muy simples, muy amigables, que nos permiten ver la información de una manera que necesitamos nosotros. ¿Sí? Que nos alerten, que nos permitan detectar los desvíos que tenemos que detectar, que sea escalable, que sea de bajo costo, que pueda acceder mucha gente y verlo al mismo tiempo, no depender de un producto carísimo. Hoy en día hay muchas formas de hacerlo con herramientas open source. Y un poco necesitamos entender esto para saber qué pedir y cómo evaluar lo que nos dan. ¿Sí? Y como siempre, cada vez más, la incorporación de la inteligencia artificial es algo que genera nuevas oportunidades, como contaban los chicos, ¿no? Podemos mejorar la captura aplicando inteligencia artificial. A veces, en vez de pedirle al médico que llene formularios complejos, podemos pedirle que escriba algo y el formulario se llena automáticamente. Podemos capturar información disponible en otras fuentes, en texto libre, en PDFs, en redes sociales. Podemos asegurarnos que la calidad sea correcta
o alertar a los profesionales cuando falta alguna información y pedírsela específicamente. Entonces, en el momento de aplicar todas estas soluciones, también podemos predecir o detectar patrones específicos que van a influir sobre el objetivo que tenemos de nuestra política de salud. Y hay que seleccionar las plataformas de IA correspondientes, hay que validar muchos resultados, considerar los riesgos, es lo que decían los chicos de IA, y tener un proceso que monitoree permanentemente estas implementaciones para darnos cuenta cuando puede aparecer algo que no queremos, ¿no? Así que, y ser compatibles con todas las regulaciones de IA que están pasando. Así que la aplicación de IA para capturar mejor la información, para analizarla mejor o para obtener conclusiones, insights sobre la información que tenemos es sumamente importante. Pero a su vez eso se suma a un nuevo escenario que este año por ahí se hizo más notorio que el año pasado, que son estos agentes de IA que son cada vez más inteligentes, ¿no? Donde parece que los especialistas están haciendo el rol de especialistas muy bien. Si le falta criterio, le falta objetivo, le faltan muchas cosas más humanas, pero muchas cosas muy técnicas las hacen muy bien. Y esto está llevando a que, por ejemplo, si uno ve ahora las conversaciones en las universidades de sistemas o en los grupos de sistemas, están pensando en esto, que en realidad el ingeniero en sistemas tiene que ser más generalista, no tiene que ser tan especializado, porque para especializado en un lenguaje está la IA y es difícil ganarle. Y lo que se ve es que con el tiempo está cada vez mejor, cada vez mejor y cada vez mejor. Pero se necesita tener esa visión de decir, traduzco la necesidad humana a un requerimiento, se lo explico a este agente artificial de la IA, ese agente de inteligencia artificial va a proponerme una solución, me va a hacer preguntas, tengo que poder responderle, tengo que poder coordinar agentes especializados en distintas cosas y tengo que poder coordinar los agentes con los recursos humanos que tenemos. Entonces, un poco ese rol del generalista es entender qué le pide a un agente, qué le pide a un humano, ¿no? Entonces, esto del cuello de botella es interesante, porque antes decías, bueno, vamos a desarrollar esto, y el tiempo era el tiempo que el programador se iba a sentar en desarrollarlo. Hoy en día ese tiempo es muy corto, porque lo hacen los agentes. Pero el cuello de botella se mueve a tratar de entender cómo le pido a ese agente lo que necesito, y cuando me lo dé, cómo lo evalúo, y cómo me fijo si está yendo bien o tengo que cambiar la dirección. Y, y además de la parte de código que por ahí aplica mucho al análisis de información, estos agentes también son muy buenos para definir qué sistema tengo que adoptar para capturar la información. Puedo decirle, estoy evaluando comprar este sistema o adoptar sistema open source y puede hacer un análisis de los pros, los contras, las ventajas, las desventajas. Puedo preguntarle, yo quiero usar este estándar Fire de esta manera o quiero usar el nombre de esta manera. Los agentes pueden darme ideas y sugerencias, pero sigue siendo vital tener esa idea del generalista para que tenemos que entender muy bien el problema real para poder pedir las soluciones de la forma correcta a estos agentes y poder coordinar, como decimos siempre, los especialistas humanos con estos especialistas de inteligencia artificial, ¿no? Y por supuesto hay cosas que uno entiende como humano, que son riesgos, restricciones operativas, que es muy difícil que los agentes puedan incorporar. Pero la idea es empezar con un ciclo iterativo de mejora, que uno pueda pedirle cosas a los agentes, evaluarlas y tenerlas. Así que esto es bien lo que se está viendo de que va a ser necesario trabajar en este ciclo con inteligencia artificial y con estos roles de generalismo, ¿no? Ya no tanto es tan valioso que alguien aprenda en sumo detalle cómo hacer algo que es súper técnico, sino más bien que entienda qué problema tengo, saber qué soluciones hay en el aire y poder conversar sobre eso con especialistas de distinto tipo en estos grupos diversos y mixtos que vamos a ir encontrando. Y el objetivo, como siempre, es lo que dijimos al principio, capturar el dato con la mayor calidad posible enfrente del paciente para que sea muy fidedigna lo que le está pasando en la realidad, y con ese dato primario de alta calidad, después ya podamos hacer un análisis en tiempo real. Así que los reportes se generen automáticamente, que tenga tableros que muestran la información en el momento, que tenga sistemas de soporte a la toma de decisiones que me den consejos y sugerencias, que tenga sistemas de IA que me detectan tendencias, que me detectan patrones, que pueden predecir lo que le va a pasar a un paciente, riesgos, etc.
Así que un poco es enriquecer este ciclo de información y coordinar estos procesos de enriquecimiento para lograr estos resultados. ¿Sí? Un poco contarles como equipo de dónde venimos, cuál es la visión que tenemos y cómo creemos que podemos contribuir en este nuevo escenario donde todo va cambiando tan rápido. Muy bien, muchas gracias Alejandro. Espectacular como siempre. Eh, Ahí les vuelvo a compartir el QR con el contacto de inscripción si eventualmente alguno de ustedes sigue interesado en eso. Y nos quedan unos minutitos, unos 7, 8 minutos. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta, y aprovechando la presencia de Alejandro y el resto de los docentes, adelante, abra el micrófono y pregunte, escriba en el chat como le parezca mejor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Elías Bonilla, desde Panamá. Quería saber, más o menos, Martín dio un pantallazo del perfil general que debe tener la persona para poder aspirar a esta diplomatura, pero quería saber, más allá de eso, si necesita uno tener algo de conocimiento de programación, básicamente. Bien, bueno, Elías, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que nos hacemos nosotros a veces también, digamos, y la discutimos bastante, como qué background desde el punto de vista técnico deberíamos pedir como prerequisito para esto. En una primera instancia la respuesta es no, digamos, no necesitas tener un background de programación para poder adquirir los conocimientos que se plantean en la diplomatura. Sí, digamos. Mi recomendación, y acá hablo ya casi a título personal, es que tengas obviamente cierta familiaridad con las herramientas digitales en general. Digo, a ver, digo, para poner un ejemplo burdo, si no sabes lo que es Excel y te va a resultar un poco más difícil utilizar las herramientas que si más o menos entendés, cómo hacer una fórmula en Excel o cosas por el estilo, sin decir que vayamos a usar Excel, digo, desde el punto de vista conceptual me refiero, ¿no es cierto? Hay algunas herramientas que son más o menos estándar en cuanto al uso, en particular, y después le doy la palabra a Adri o a Luz si quieren, digamos, hacer un approach de eso. Desde el punto de vista pedagógico, las herramientas que utilizamos son más o menos estándar, utilizamos algún Miro, utilizamos una plataforma basada en Moodle para la parte, digamos, de contenidos y sí, para la parte de visualización, ciencia de datos y demás, se utiliza R. No sé si Adri o Lu quieren hacer algún comentario al respecto. Oh, sí, usamos R, pero no es un curso de R, digamos. Esa sería la aclaración o el resumen del enfoque. Vamos a hacer algunos ejercicios, seguramente los talleres tengan alguna instancia como para el que quiera profundizar un poco más en R, en el contexto de la diplomatura lo puede hacer, pero no es un curso de R, con lo cual yo comparto lo que dice Martín, teniendo cierta familiaridad con las herramientas tecnológicas, no es necesario que conozcan R, digamos, sino que tengan cierta, que no les parezca un contexto completamente ajeno ver un software que se usa para analizar datos, por ejemplo, pero no requerimos, digamos, que sepan programar o que conozcan el lenguaje, ¿no? Bien, Y muchas también tiene que gracias, ver con lo Adri. que hablábamos, que cada vez más eso tenemos los modelos que nos van a ayudar a entenderlo. O sea, cada vez es menos necesario saber programar en todos los niveles. Tanto si tenés que entender un código, pues conversarlo con un modelo hasta entenderlo, o inclusive puedes pedirle un cambio, una mejora. O sea, cada vez más estamos viendo que esas habilidades van a quedar más del lado de la IA y las habilidades de entender la necesidad van a quedar más del lado de los humanos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, compañeros. ¿Alguna otra consulta más? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, nosotros quedamos en contacto desde el punto Hay de una pregunta en el vista. chat. Hay una en el chat, Ah, sí, sí, perdón, sí. perdón, 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 mala mía. Ah, no, no es una pregunta, era una apreciación de Ah, un Guillermo. aviso de que se tenían que ir. El objetivo Bien. es agilizar procesos de auditoría médica, sacar indicadores. Sí, creo que está bueno como ejemplo de caso de uso del ciclo del dato. Ahí seguramente cuando trabajes en eso vas a empezar a luchar contra la forma en que fue capturado y por eso te ocurren sugerencias para mejorar los sistemas de captura, pero sí, va a haber esta información un poco por todos lados.
Definitivamente sí, Guillermina, definitivamente sí. Eh, hoy están, digamos, por lo que decís, digo, de dónde trabajás, de que sos médica clínica corporativa en una Sí. empresa de medicina privada, digamos, y con el objetivo de agilizar estos procesos de auditoría médica, hacer eso sin datos es prácticamente imposible. Así que sí, definitivamente sí. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario más? Lucas pregunta lo del mini framework práctico, paso a paso, de la gestión hasta el cambio operativo real. Creo que tiene que ver un poco con cada especialidad. Un poco los chicos de IA comentaron esto de los frameworks para evaluación de calidad y todo eso. Pero bueno, cada uno, Martín. Sí, Sí, o sea, lo vamos a profundizar más en cada módulo. Es verdad que cada módulo tiene algún frame específico, digamos, un marco para plantear los distintos problemas o desafíos. Una cosa es querer eh, diseñar una solución basada en datos cuando uno quiere armar tableros o quiere armar algo más relacionado a visualización de datos para toma de decisión. En inteligencia artificial hay otro framework que sirve más para, bueno, entender cómo va a complementar la inteligencia artificial. Y sí, hay distintos frameworks, los vamos a ir utilizando, vamos a charlar sobre esos, todos más enfocados en esta idea de procesos de mejora continua, ¿no? De que la IA sea una excusa para mejorar los procesos que ya existen y tener mejores resultados en salud. Entonces, esos frameworks existen, se trabajan hace mucho, por suerte, y es una manera, digamos, que es un diferencial que tiene, digamos, esta propuesta pedagógica de empezar a utilizar herramientas que ya existen, que ya sabemos que funcionan y ponerlas en práctica en algo que es nuevo en este caso, ¿no? Que es la parte de inteligencia artificial. Así que eso, Lucas, quédate tranquilo que esto fue una mini introducción, la palabra mini se repite acá, es una introducción como para después poder profundizarlo más en los cursos y en cada módulo con sus distintos frameworks y distintas maneras de pensar cómo eh, solucionar problemas en todo el ciclo del dato. Genial, muchas gracias, Martín. Estaba chequeando, perdón, el chat, creo que no hay ningún otro comentario. Si hay alguien que quiera abrir el micrófono y hacer un comentario o pregunta o duda, si no estaríamos llegando a la hora que habíamos prometido que íbamos a usar. Muy bien, entonces no mucho más que agradecerles a todos por su participación. Es un gusto y un placer contar con la presencia de todos ustedes y espero que nos veamos las caras prontamente y que sea la diplomatura que comienza el 4 de junio en su clase inaugural. Así que con la esperanza de verlos ahí, les mandamos un afectuoso saludo y muchas gracias a todos mis compañeros también por las presentaciones. Y Alo, espectacular la clase como siempre. Muchas gracias. gracias chicos, nos vemos, un gusto verlos. Chao, chao, gracias.